Mikel Zabalza Gárate tenía 32 años, era aezcuano de Orbaizeta, pero residía en Donostia, donde trabajaba como conductor de autobús. La noche del 26 de noviembre de 1985 fue detenido en su domicilio y llevado al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo. El 15 de diciembre, el cuerpo de Mikel Zabalza fue localizado en las aguas del río, en un lugar que la Cruz Roja había registrado antes sin encontrar nada. José Luis Cano Pérez tenía 28 años de edad, vivía en Rentería y trabajaba en los talleres del periódico La Voz de España, en Donostia. El 13 de mayo del 77, José Luis se encontraba pasando unos días en Pamplona, donde tenía familia. Para ese día habían sido convocados diversos actos dentro de una semana por amnistía, y la prohibición de esos actos desencadenó enfrentamientos en la parte vieja entre policías y manifestantes. En la confluencia de la calle Calderería con la bajada de Javier, José Luis, tras ser golpeado y pateado por la policía armada, recibió un tiro en el cuello disparado a la entrada del bar Manuel. Luego tenemos, por último, el caso de Gladys del Estal, ferreño, tenía 23 años, había nacido en Caracas, de una familia exiliada tras la guerra, y vivía en San Sebastián, en Donostia. El 3 de junio de 1979 se celebraba en Tudela una movilización pacífica para reclamar la paralización del Plan Energético Nacional, que contemplaba, además de la central de Lemoniz, otra en Tudela. La convocatoria tenía también un carácter antimilitarista, ya que se protestaba además contra el polígono de tiro de las Bardenas. Se produjo una carga policial que fue respondida con una sentada en la salida del puente de Tudela. Los guardias civiles se acercaron y se produce un disparo a escasos centímetros de distancia, produciendo la muerte de Gladys prácticamente en el acto. La versión oficial habló de un forcejeo con un arma y de un disparo fortuito. Al autor del mismo se le impuso la pena mínima por imprudencia temeraria. Posteriormente fue condecorado con la Cruz del Mérito Militar por el gobierno de Felipe González. Los relatos del mal pueden producir el bien. Es por esto por lo que los muertos demandan a los vivos: recordadlo todo y contadlo para que nuestra vida, al dejar de sí una huella, conserve su sentido. El sentido es la memoria. Recordar, reconocer, reparar. Son verbos cargados de significado cuando hablamos de víctimas. Recordar porque es un acto de justicia con las víctimas. Recordar para no olvidar, para no caer en la desmemoria. Pero recordar además para reconocer, para que no solo la familia, sino también la sociedad y las instituciones reconozcamos lo ocurrido y desde ese reconocimiento reparar en la medida en que esto sea posible. La memoria tiene todas estas dimensiones, por eso es tan importante y por eso la memoria es una de las piedras angulares de nuestras políticas. Estos 4 casos, de todos modos, no son aislados, ni accidentes fortuitos, ni asuntos personales. Son la consecuencia de una lógica de Estado, de la aplicación de una política concreta respecto a unas personas identificadas como enemigas del mismo, del Estado. Por eso este trabajo sirve también al objetivo de construcción y visibilización de esa verdad de la que son portadoras familias y amistades, una verdad que es subversiva y transformadora. Frente a las estrategias de olvido han resistido las familias y las amistades y las asociaciones y los testigos y las testigos de esos crímenes. Y trabajar con un grupo de investigación, pues bueno, permite rescatar esa memoria que a veces se pierde, permite rescatar también las reivindicaciones que estaban en la base de esos asesinatos, ¿no?, cometidos, ¿no? Pues ¿por qué? Porque hoy en día siguen siendo necesarias esas reivindicaciones, tanto los contenidos, al menos en el caso de Gladys, como la reivindicación de antinuclear, la reivindicación contra un modelo energético, la reivindicación antimilitarista, hoy sigue siendo vigente. Pero también es necesario que esté vigente la reivindicación del derecho de expresión, que hoy en día sigue siendo necesario, porque en muchos de estos casos, en el caso de Gladys, era por una manifestación no violenta. Y hoy en día el derecho a manifestarse no violentamente sigue siendo
ahorcado, ¿no? Es verdad también que estas muertes han estado asociadas a ideas concretas, ¿no? Pues en el caso de Miquel Zabalza es la tortura, en el caso de Germán Rodríguez es una agresión completa contra Pamplona, pero comienza con una petición de amnistía. En el caso de José Luis es la petición de amnistía, y en el caso de Gladys es el movimiento antinuclear y antimilitarista, ¿no? Que se mantienen vivos y que mantienen el recuerdo como tales. Y las muertes, ellos, las personas muertas, están unidas a ese tipo de alguna manera se funden con la idea que se reivindica. Y eso es una demostración más de solidaridad con la familia y con las personas muertas. Y hay que reconocer que si la sociedad no se hace propietaria en ese sentido de la memoria de eso, no tenemos futuro. Quiero decir, si nuestros casos, los casos de nuestros familiares no se convierten en un asunto social, siendo particular, no, jamás van a ser aclarados, ¿no? Es importante y es necesario que la sociedad se apropie, porque si no sería como una segunda muerte, ¿no? Porque es una herida que no está cerrada, ¿no? Entonces sería una segunda injusta muerte, ¿no? De esas personas. Porque al fin de cuentas, nosotros somos afortunados, ¿no? Que seamos representantes de todos los que hay por ahí tirados en las cunetas, porque son las mismas víctimas, son víctimas también de la misma causa, ¿no? O sea, somos víctimas del franquismo, estas personas también. Entonces, este proyecto que se está moviendo, o sea, de alguna forma está moviendo todos los cimientos de todo lo que ha sucedido, ¿no? El sentido común nos dice que el dolor es igual para todo el mundo y que todos tenemos el derecho a que sea reconocida la memoria del familiar al que le han infringido sus derechos humanos. Estos han sido 4 ejemplos, pero por desgracia en Navarra tenemos un montón del que a mí también me gustaría que la sociedad se apropiase, ¿no? Para bien y para mal de la familia, pero que fueran de ámbito social, porque si no, no tienen futuro. Y bueno, y esperar que actos como este de reparación pues sienten las bases para poder construir, porque es que no se puede construir sobre la impunidad y sobre la reticencia, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esto sirve para presentar los hechos, la justicia, para contrastar versiones, para desmentir versiones oficiales, ¿no? Y dar oportunidad a construir, ¿no? Que es lo que realmente nos hace falta, ¿no? Porque lo que hicieron con estos asesinatos fue destruir, ¿no? Y destruir nuestra confianza en construir una sociedad, ¿no?